Bueno, buenos días para todos. Mil gracias por conectarse a esta nueva oportunidad de una actividad en nuestra comunidad, que es nuestra escuela de padres, donde el enfoque va a estar para los estudiantes y los padres de familia con estudiantes en primaria y preescolar. Lo vamos a estar grabando para que los papás que se les dificulta el inglés, perdón, el español, lo puedan después ver, lo vamos a grabar, generar los subtítulos y a más tardar el día lunes lo van a tener. So for all parents that need this presentation in English, we will be translating it and adding subtitles. By Monday next week, you will have this video and presentation in your emails. So we hope this is something that you will enjoy and be able to interact with. Since if you have difficulty to communicate in Spanish, please keep in mind that Erlina is available to meet up with you afterwards. Feed any information you might need. So please feel free to contact us. But still, we have the translation and the titles in English and Spanish. So if you have some Spanish, it would be great if you are able to keep going with this presentation. If not, please don't worry. We'll be translating and sending to your emails by Monday. So, como bienvenidos a todos nuevamente. Entonces, Erlina, te damos el espacio para esta información muy importante y esperamos que este taller sea interactivo y lo aprovechemos todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Gracias por participar en este espacio. Quisiera para iniciar que en el chat me pudieran escribir el curso en el que están sus hijos para conocer un poco qué participantes tenemos el día de hoy en la reunión. Entonces, los invito para que me vayan escribiendo en el chat el curso en el que se encuentran sus hijos. Muy buenos días para los que acaban de ingresar. Bienvenidos a este taller. Oh, muy bien, muchas gracias. Por aquí encuentro papás de año 12, año 8, año 2, año 7, año 10, año 5. Bueno, tenemos una muy buena participación de los papás, año 6, año 4, año 11 también. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la idea es que podamos ir interactuando en ciertos momentos del taller para que también podamos conocer la opinión de nuestros compañeros y que en el transcurso también de esta presentación podamos conocer algunas estrategias, recomendaciones y tips sobre este tema tan importante que tiene que ver con los vínculos y las pautas de crianza para nuestros hijos. Entonces, por aquí voy a dar inicio. Entonces, esta presentación se refiere a todo lo que tiene que ver con cómo podemos fortalecer el vínculo con nuestros hijos sin olvidar la importancia de esas pautas de crianza, esas normas en casa para tener una relación responsable y consciente en nuestra familia. En esta época, la paternidad y la maternidad tiene muchas opiniones de diferentes fuentes. Hay algunos que dicen que esto ha cambiado a través del tiempo. También tenemos mucha influencia de la cultura, tenemos influencia de la tecnología, de todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia previa. Aquí lo que queremos es enfocarnos hacia una paternidad y maternidad responsable y consciente.
¿Y cómo podemos hacer esto? Eso es lo que vamos a revisar en este espacio. Entonces, quiero que inicialmente podamos observar estas fotos, estas imágenes, en donde vemos unas familias, vemos unos papás, vemos unos niños realizando juegos, realizando tareas. Muchas veces nos vemos identificados en estos espacios. También cuando vemos estas fotos, generalmente pensamos en esas familias perfectas, esas familias que no tienen ninguna dificultad, esas familias que parecen de foto, de revista, pero también quiero que tengamos en cuenta la realidad y esos momentos difíciles que todas las familias tienen y que hacen parte de ese día a día y de la realidad que vivimos como papás y como mamás. La realidad es que la paternidad y la maternidad son un reto y que tenemos que tener en cuenta que todos los espacios que vivimos hacen parte de una oportunidad de aprendizaje para todos y podemos fortalecer el vínculo a través de esas experiencias, a través de las dificultades, a través de esos conflictos que se nos presentan como familia. Esa es la oportunidad que tenemos para fortalecer en ellos un montón de habilidades y que tenemos que aprovechar al máximo. Construir el vínculo no es cosa sencilla, definitivamente no tenemos ese manual, esas fórmulas mágicas, nadie nos dice cómo es ese entrenamiento perfecto y muchas veces esa tarea se torna más difícil cuando nuestros hijos muestran esos comportamientos difíciles que también nos afectan y logran desbordarnos como papás. Aquí es importante tener en cuenta que en ese camino de crecimiento y en ese proceso en el que se van a volver adultos, nuestros niños pasan por diferentes etapas, por diferentes fases y es necesario que ellos vivan esas etapas y que no se salten esos procesos para que puedan madurar y puedan adquirir esas habilidades necesarias para su crecimiento. Aquí también, desde que están muy pequeños, es muy importante que apoyemos todo el tema de la regulación emocional. Nosotros somos esos modelos de regulación emocional, nosotros somos ese ejemplo de cómo podemos aprender, por ejemplo, a tolerar la frustración cuando tenemos esas pataletas y necesitamos enseñarle a nuestros hijos cómo regularse. Nosotros tenemos un papel fundamental en este aspecto. Y más allá de pararlos, de decirles que no lloren, que se calmen o acudir a las tecnologías y decirles que se entretengan con el celular, aquí es poder aprovechar la oportunidad para entrenarnos en esa regulación emocional. Asimismo, dentro de cada etapa vamos a tener un proceso de desarrollo, de crecimiento físico, vamos a empezar a ver desde muy pequeños que empiezan a fortalecer esas habilidades del lenguaje que van a tener un papel importante en la socialización. Entonces, nuestro papel también tiene que ver con el poder enseñarles cómo comunicarse con los demás y ser ese ejemplo de cómo podemos empezar a resolver esos conflictos con sus pares, situaciones de la vida cotidiana, etcétera. Por aquí, entonces, bueno, entonces quiero pasar a la primera actividad que tiene que ver con un ejercicio de reflexión. Muchas veces nos cuentan que la educación en el pasado era muy diferente. A veces escuchamos a los abuelos, a algunos familiares que dicen en mi época o en mis tiempos no se hacía así. Entonces, quisiera que hiciéramos un ejercicio de reflexión en donde revisemos cómo era antes y cómo es ahora.
En este caso, quisiera que de pronto en sus casas, en sus oficinas, en el lugar en el que se encuentran, que pudieran revisar estos aspectos, si quieren de pronto escribirlo, ir tomando algún apunte, etcétera, lo podemos hacer. La idea es que cada uno, desde donde se encuentra, que podamos revisar estos aspectos. Por ejemplo, pensemos cómo era la educación antes y cómo es la educación ahora. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué aspectos importantes han ocurrido y que vemos en comparación antes y ahora en cuanto al aspecto de educación? Revisemos también la parte de los juegos. ¿Cómo eran los juegos en nuestra época cuando estábamos en el colegio? ¿Qué juegos escuchamos ahorita? ¿Qué juegos nos comparten nuestros hijos? ¿Son muy diferentes? Aquí tiene que ver mucho también la parte de la tecnología, pero recordemos un poco y hagamos ese ejercicio de pensar cuáles eran nuestros juegos y ahora qué juegos utilizan nuestros hijos o realizan nuestros hijos. De pronto, ¿cuáles juegos permanecen? También los podemos considerar. Revisemos también la parte de los castigos o las consecuencias. ¿Qué castigos o consecuencias tenían en nuestra época como papás? ¿Qué hemos escuchado de los abuelos? ¿Y qué manejamos en este momento? ¿Qué cosas implementamos en casa? ¿Qué consecuencias trabajamos con nuestros hijos? Y miremos también el aspecto del cuidado de nuestros hijos, cómo funcionaban esos roles, esas dinámicas en las familias en cuanto al cuidado de los hijos, cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora. Entonces, tomemos unos minutos para reflexionar en estos cuatro aspectos: educación, juegos, consecuencias o castigos y el cuidado de los hijos. Bueno, entonces quisiera poder escuchar algún papá que nos quiera comentar su opinión en cuanto a cómo ha cambiado y cómo es esa comparación antes y después, por ejemplo, de alguno de estos cuatro aspectos. Puede ser de educación, de los juegos, del castigo, las consecuencias. ¿Algún papá que nos quiera comentar su opinión al respecto? Buenos días, mi nombre es Eliana Galindo, soy mamita de Juancho de año 5 y Buenos Tomás de días. año 11. Bienvenida. Bueno, los juegos de mi época, pues cero tecnología. Yo vine a tener tecnología, creo que finalizando la carrera en la universidad. Entonces, pues los juegos eran deporte, baloncesto, en mi época, eran juegos de lo que uno hace en casa, como triqui, el horcado, eh, pues como esos juegos y ya. De acuerdo. Hay algunos de esos juegos que todavía se mantienen, pero hay otros que pues son totalmente desconocidos para los chicos de esta época. Definitivamente la tecnología pues ha tenido un impacto muy grande y ha hecho que todas estas dinámicas cambien. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Borges, soy papá de Mariana Borges de el año 12. Buenos Eh, días. yo siempre he dicho que nuestra generación, o bueno, la generación que está cercana a mi edad, eh, pasamos de ser hijos complacientes hacia los papás
a ser papás complacientes hacia los hijos. Es una generación muy, muy difícil en ese sentido, aunque nos hicieron fuertes porque pues había una educación de pronto más rígida, más estricta y en la cual no había tanto complacencia hacia los hijos. Los papás eran muy estrictos y lo que se decía se hacía. Pasamos a ser como muy, muy suaves con los niños, tratando de llevar siempre como una complacencia hacia ellos y todo lo hacemos de pronto de la manera más democrática, que de pronto de alguna manera también puede ser ciertamente um, difícil, difícil hacia los niños, porque finalmente eh, eh, a veces no lo entienden. El tema de autoridad, a veces. De acuerdo, muchas gracias por los comentarios. Ahí también vemos varios aspectos en cuanto a los estilos de crianza y cómo cuando nosotros estamos del lado de ser papás, empezamos a comparar y a cuestionarnos en muchos sentidos, ¿no? Entonces, antes de seguir escuchando algunas opiniones, quisiera que revisáramos estas dos preguntas que tienen que ver también con lo que los papás que participaron comentaron al respecto de la crianza, ¿no? Y es que definitivamente ha cambiado mucho el proceso y hay aspectos que podemos rescatar, ¿no? Incluso hay juegos, hay enseñanzas, hay aprendizajes que podemos rescatar de la educación que teníamos antes, ¿sí? Como se dice en algunos momentos, no todo es malo, ¿cierto? Podemos rescatar algunas cosas y también tenemos que tener esa mente abierta en cuanto a podemos educar a nuestros hijos exactamente igual a como nos educaron a nosotros. Creo que hay muchos aspectos que tenemos que revisar como papás. Definitivamente ser papás es un reto, pero también es un aprendizaje muy bonito y muy importante para nosotros, en donde tenemos que revisar de pronto qué cosas tenemos que aprender como papás y qué cosas tenemos que ajustar también en ese camino de la crianza y de la crianza respetuosa y consciente. En este caso, la educación pues tiene que ver con nuestra personalidad y por eso también revisábamos, bueno, cuáles son nuestras experiencias previas, cómo nos criaron a nosotros, eso también tiene que ver con nuestro estilo de crianza, nuestras expectativas como papás. No podemos olvidar que hemos aprendido y que todas esas cosas positivas las vamos a poner en práctica. Otro aspecto importante que tiene que ver con la crianza y cómo establecemos vínculos con nuestros hijos es el contexto y la realidad de nuestros hijos. No podemos olvidar que los tiempos cambian, que tenemos que adaptarnos y también tenemos que ponernos como al tanto de todo lo que está ocurriendo en el ambiente de nuestros hijos. De pronto lo que servía cuando estábamos jóvenes, cuando éramos niños, puede ser que ahora no les sirva o no nos sirva en la crianza. Por eso tenemos que estar muy abiertos a aprender, a adaptarnos, a estar enterados del día a día para poder hacer esos ajustes. Pero, como les mencionaba, no todo es malo. Hay cosas que mejoran con el tiempo y por eso tenemos que aprovechar para establecer ese vínculo muy fuerte y muy respetuoso, amoroso con nuestros hijos. Aquí quiero que empecemos a revisar cómo podemos fortalecer esos vínculos y se refiere más a un ejercicio de reflexión. Nuestra historia personal tiene mucho que ver con cómo establecemos esos vínculos con nuestros hijos. Aquí quisiera que cada uno revisara si en algún momento de su infancia tuvo alguna situación
en donde sus papás, por ejemplo, hicieron una promesa y no la cumplieron, en donde hicieron un acuerdo, les prometieron algo y eso no se cumplió. Prometieron que iban a acompañarlos, a ayudarles en algún tema. ¿Sienten que ese tipo de acciones pueden cambiar la relación, pueden tener un impacto? Definitivamente hay ciertas situaciones que pueden afectar el vínculo, ¿cierto? Y por eso es importante también que revisemos tanto lo positivo como esos aspectos a mejorar. ¿Recuerdan también si sus papás hicieron algo, alguna acción para reparar esas situaciones, de pronto esos momentos difíciles con ustedes? Y también pensemos cuando a ustedes, ahora como papás, se les ha presentado alguna situación parecida, ¿han hecho algo para repararlo? Recordemos que nosotros somos esos modelos y ese ejemplo de manejo emocional. Vamos a revisar entonces algunas situaciones para poder tener muy presente cómo podemos fortalecer ese vínculo. Hay acciones y situaciones que pueden romper el vínculo con nuestros hijos y por eso la invitación en este espacio y la idea de este taller es que empecemos a revisar en qué podemos mejorar y también qué podemos hacer para fortalecer ese vínculo. Hay situaciones que nos desbordan, hay situaciones que nos llevan a tener reacciones que no son las más adecuadas y que tenemos que empezar a revisar primero nosotros como papás. Son situaciones en las que podemos desafortunadamente llegar a gritar, a tener alguna consecuencia con nuestros hijos, de pronto un castigo físico, una discusión muy fuerte donde tengamos una pelea y podemos caer en poner etiquetas, en hacer reclamos, en desbordarnos desde la rabia, desde la ira. Y es importante que recordemos que estas situaciones pueden romper el vínculo con nuestros hijos y que nosotros debemos primero manejar nuestras emociones para poder vincularnos de la mejor forma con nuestros hijos. Si nosotros nos desbordamos y les mostramos toda esa rabia de una forma inadecuada, lo más seguro es que nuestros hijos empiecen a ver eso como un modelo. Y por eso la crianza también tiene que ver con cómo somos nosotros y cómo manejamos nosotros las emociones. Ese es el reto en esos momentos. Entonces, es importante que revisemos cómo reaccionamos en esos momentos en que estamos nosotros frustrados o estamos bravos o estamos molestos. Revisemos qué podemos hacer para no llegar al grito, para no llegar al castigo físico, para no llegar a las amenazas o a ese trato fuerte con nuestros hijos que puede romper el vínculo. Y aquí quiero que empecemos a pensar de pronto cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar, cuáles son esas cosas que tenemos que empezar a revisar como papás. ¿Podemos fortalecer el vínculo a través de la tecnología? Recordemos que la tecnología está ahorita teniendo un papel muy importante. Y aquí no podemos olvidar cómo la tecnología puede ser una amiga o puede ser un enemigo en este proceso de crianza. Aquí la invitación es para que nos conectemos, pero con nuestros hijos a través de la tecnología.
La idea es que nosotros podamos enterarnos de cuáles son esos temas que le llaman la atención a nuestros hijos. Una manera de fortalecer el vínculo es que sepamos, por ejemplo, cuáles son sus juegos favoritos, que sepamos qué páginas, qué videos le gusta ver, pero también que revisemos cuáles son las características de ese material tecnológico que están revisando nuestros hijos. Recordemos que hay juegos que tienen unas indicaciones o unas referencias de edad y a veces nuestros hijos llegan a estos juegos que son de pronto o que traen un material inadecuado para ellos, violencia, un vocabulario fuerte, que no son apropiados para su edad. Y ahí es importante que nosotros sepamos y estemos enterados de qué acceso están teniendo y si es apropiado o no para ellos. Y esto también nos va a ayudar a fortalecer el vínculo, que sepamos cómo podemos darle a ellos la oportunidad de compartir esos intereses que está teniendo a través de la tecnología, pero también que podamos establecer esos acuerdos con ellos sobre tiempos, sobre el uso que está teniendo del material o de aparatos electrónicos, pero esto lo podemos hacer es a través de la comunicación y el vínculo, estando cerca a nuestros hijos y permitiendo que ellos también nos cuenten cuáles son esos intereses que tienen de la tecnología. Importante que aprovechemos estos espacios también para fortalecer el vínculo. ¿Cómo podemos fortalecer el vínculo? Bueno, también podemos fortalecer el vínculo cuando establecemos normas y límites claros en casa. Revisemos un poco qué normas y qué límites estamos teniendo en casa. A veces damos por sentado esas normas y esos límites y hay momentos en los que tenemos que revisar cómo estamos funcionando, hacer algunos ajustes. Las normas y los límites para niños de preescolar y de primaria no pueden ser los mismos de nuestros adolescentes y nuestros estudiantes, por ejemplo, de secundaria. A veces tenemos que hacer algunos ajustes, algunas revisiones de esas normas y límites, y esto es importante para nuestros hijos. Los niños necesitan esa estructura, necesitan esa consistencia. Entonces, pensemos un poquito de pronto cuáles son esas normas y límites que tenemos que revisar en casa. También podemos fortalecer el vínculo cuando decimos no, cuando es necesario. Muchas veces queremos complacer a nuestros hijos, estamos afanados por las actividades del día a día y terminamos cediendo, terminamos prestando esa tablet, ese celular o terminamos aceptando para no entrar en esa discusión. Es necesario que nosotros podamos mantenernos en el límite, mantenernos en esa instrucción que damos con amor y con cariño, pero que sea claro cuál es el límite para los niños. También no hacer cosas por ellos que ya sabemos que pueden hacer. Aquí podemos aprovechar para fortalecer la confianza y esto también nos va a ayudar a fortalecer el vínculo. Muchas veces nuestros hijos ya son capaces de ayudarnos en casa, de tener algunas tareas y responsabilidades, pero terminamos haciendo por ellos cosas que ellos ya pueden hacer. Revisemos cómo podemos vincularlos y cómo podemos integrarlos a las actividades para que ellos también puedan fortalecer esa confianza y no terminemos como papás sobrecargados con actividades. Recordemos que nosotros somos ejemplo de honestidad, ejemplo de confianza. Fortalecemos el vínculo cuando mostramos en situaciones de la vida cotidiana cómo podemos ser honestos, cómo confiamos en ellos y cómo nos apoyamos como familia. Asimismo, fortalecemos el vínculo cuando compartimos con ellos tiempo de calidad. Y esto se refiere a estar realmente presentes, a que nosotros como papás, que somos el modelo a seguir, podemos ser capaces de dejar los celulares a un lado y prestar completa atención a nuestros hijos, poder conversar con ellos sin estar contestando correos del trabajo, que nosotros también podamos demostrar esa capacidad de poder compartir con ellos.
Aquí les muestro algunas actividades, esto es a modo de ejemplo, para que ustedes puedan revisar y de pronto empezar a establecer en estas tareas de la vida cotidiana y de actividades que realizamos en casa, cómo podemos vincular a nuestros hijos. Muchas veces estas actividades pueden volverse un momento de conexión, un momento de compartir con nuestros hijos. Estas actividades pueden realizarse, por ejemplo, el fin de semana, pueden volverse un juego con ellos y es importante que nosotros también les enseñemos cómo entre todos, como familia, independientemente si somos papás separados, si vivimos con abuela, con tíos, etcétera, que todos podemos participar y estas actividades se nos vuelven un momento también para vincularnos y compartir como familia. Otra opción y es algo que muchas veces vamos olvidando, sobre todo cuando empiezan a crecer, a volverse esos adolescentes, es la parte del contacto físico. Qué importante es realizar ese contacto físico, el retomar el saludo, por ejemplo, entre nuestros hijos, entre papás, el que ellos puedan sentir ese contacto físico va a ayudar a fortalecer el vínculo como familia, el retomar esos abrazos, ese saludo especial, esos besos en la rutina, por ejemplo, de la noche, que podamos tener ese contacto físico que muchas veces olvidamos por las actividades del día a día y que hace parte importante de la muestra de amor y de cariño que tenemos. Aquí les doy más recomendaciones o más estrategias para fortalecer el vínculo. Reconocemos nuestros errores y ofrecemos disculpas y así podemos fortalecer el vínculo. Muchas veces nuestros hijos no saben cómo pedir disculpas, no saben cómo poder reconocer sus errores y hacer ese proceso de reparación. Por eso hacíamos esas preguntas y esa reflexión de, bueno, a nosotros nos enseñaron de pronto cómo reparar, cómo ofrecer disculpas. A veces nosotros también tenemos que hacer ese ejercicio y aprovechar con nuestros hijos ciertos momentos para mostrarles cómo poder reconocer nuestros errores y ofrecer disculpas puede ser fundamental para resolver conflictos. También cuando los acompañamos en los eventos, los apoyamos en ciertas situaciones, cuando participamos en las escuelas de padres, el hecho de que ustedes estén aprovechando estos espacios y varios espacios que vamos a tener durante el año, eso también hace que podamos fortalecer el vínculo con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos participan y realizan ciertas actividades, podemos aprovechar para reconocer esos esfuerzos, para poder mostrarles cómo ese intentar y ese esfuerzo que ellos hacen día a día en el colegio, participando en diferentes actividades, es importante también para nosotros. Cuando en casa tenemos espacios para dialogar, para conversar y para expresar emociones, estamos fortaleciendo el vínculo. Es importante que le mostremos a nuestros hijos que tenemos derecho a sentirnos bravos, a llorar, a estar tristes, a sentirnos frustrados. Muchas veces ocultamos esas emociones y sentimos que eso es algo que no debemos conversar y es mejor que yo lo maneje aparte. Es bueno que también escuchemos a nuestros hijos y podamos ayudarlos a regular esas emociones, mostrándoles que en su casa es un espacio seguro para hablar sobre las emociones, independientemente si son pequeños y mucho más cuando son adolescentes. Lo que hacemos desde los primeros años nos va a servir para que cuando sean adolescentes puedan llegar a casa y comentarnos si tuvieron un mal día, si tuvieron un conflicto con sus compañeros. Fortalecer la comunicación, por ejemplo, en la adolescencia, nos va a ayudar a poderlos apoyar y a poderles dar esas estrategias necesarias para enfrentar esos retos que tienen en el día a día y tanto en la parte académica como en su parte social.
También recordemos que nuestra crianza y el proceso que hacemos como papás no tiene que ver con una nota en el colegio, no tiene que ver con que nuestros niños se porten mal para siempre y sean conflictivos. A veces ponemos etiquetas y no nos damos cuenta, le decimos a nuestros hijos cosas como es que tú siempre te portas mal, es que tú siempre me sacas el mal genio. Y todo eso lo que va dejando es el mensaje de no hay más opción y no sé cómo mejorar. Nosotros también como papás tenemos que recordar que no existe la perfección y que tenemos que aceptar a nuestros hijos que nuestros hijos también se van a equivocar, también van a cometer errores y que nuestra labor como papás es el poder apoyarlos y orientarlos en esas situaciones. Todo lo que hagamos con nuestros hijos en estos años va a servir como semilla y como ese entrenamiento previo para muchas situaciones que van a vivir, para la adolescencia, para situaciones que de pronto van a mover el piso de nuestros hijos, cambios importantes en la vida. Entonces, es bueno que podamos tener la oportunidad de establecer una relación fuerte con nuestros hijos, evitando esas etiquetas, evitando esas palabras que no le dan opción a nuestros hijos de cambio, sino que utilicemos un lenguaje positivo en donde pensemos cómo podemos ayudarlos y cómo pueden mejorar. Por eso es importante que no olvidemos que la crianza empieza por los papás. Y este es un mensaje, y aquí ya nos vamos acercando a la parte final del taller, y es que primero nosotros tenemos que hacer ese trabajo emocional, esa revisión, esa evaluación de cómo estamos desde la parte emocional y desde la crianza para poder transmitir eso a nuestros hijos. No olvidemos que ellos siempre nos están observando, que ellos siempre están muy pendientes de lo que nosotros hacemos y el hecho de que podamos mostrarles ese buen ejemplo va a implicar que primero nos revisemos nosotros como papás. Y por eso, pues, la invitación es que no hay fórmulas mágicas, no hay un manual y nuestros hijos siempre van a querer que podamos escucharlos, que estemos abiertos a las situaciones que se presentan. No busquemos la perfección, vamos a aprender en el camino y esto es un reto para todos, pero podamos en casa y con nuestras familias, que podamos establecer cómo podemos mejorar y revisar en casa también cómo podemos ayudar a fortalecer esos vínculos con nuestros hijos. Definitivamente nuestros hijos son nuestra inspiración, nuestra fuerza, nuestro motor. Seguramente ustedes tienen muchas fotos de sus hijos. Pasa mucho que en el celular guardamos muchas fotos cuando están pequeños, cuando hacemos salidas, cuando tenemos momentos importantes. A veces tenemos que retomar esa inspiración, tenemos que retomar esa fuerza porque la crianza no es fácil, pero sabemos que ellos también nos van a enseñar y nos van a mostrar qué podemos hacer como familia para mantenernos unidos y para también aprender. Por eso, ya con estas estrategias y con esas recomendaciones que les di, quisiera que pensáramos en esos compromisos que nos llevamos el día de hoy como familia, que podamos revisar qué aspectos de pronto necesito mejorar ya escuchando esta información, qué aspectos tengo que revisar, por ejemplo, esta tarde con mi familia. ¿Hay algún aspecto en cuanto a las normas, en cuanto a cómo estamos funcionando como familia que quiero revisar, que necesitamos de pronto cambiar como familia para mejorar? Recordemos que la idea es que podamos poner esto en práctica, ¿no? Y que más allá de escuchar una lista de recomendaciones, ¿qué podemos poner en práctica, por ejemplo, esta tarde en casa?
y sobre todo a qué me puedo comprometer conmigo mismo y con mis hijos para practicar esa paternidad y esa maternidad responsable y fortalecer el vínculo. De pronto necesito revisar los espacios que estoy compartiendo con mis hijos. De pronto necesito vincularme más en esta parte de la tecnología, abrir más espacios de conversación con mis hijos. No importa si están pequeños o si son grandes de secundaria. ¿Qué compromiso puedo hacer en este momento? De pronto, 2 o 3 cosas que voy a revisar el día de hoy y que puedo mejorar y me va a ayudar a fortalecer el vínculo. Y aquí quisiera que en el chat los papás que deseen puedan compartir algún mensaje, algún compromiso, algo que le parece importante y que de pronto también le puede servir a otros papás, que puede ser una estrategia para fortalecer ese vínculo y mejorar en esas relaciones interpersonales en casa. Bueno, yo aprovecho para comentar que es importante siempre recordar que decir no no es malo. A veces el temor de querer ser amigos nos confunde un poquito como papás. Entonces, todo lo que comenta Erlina, valiosísimo, importante. A veces uno, el día a día, no permite aterrizar y pensar un almuerzo el fin de semana en familia, desayunar en familia, comer en familia, aspectos que por este nuevo corre-corre que llevamos se nos olvida y eran aspectos del pasado que eran tan importantes y siento que nos falta retomar. Hay muchos más por hacer en este aspecto y sé que estamos súper abiertos a escucharlos. Eh, a veces el momento no es ahorita, pero las puertas del colegio están abiertos para seguir discutiendo y mejorando estos aspectos. Berlina, no sé si quieras cerrar. Bueno, también para los papás que están conectados, dejamos un link de registro de la asistencia para que por favor nos ayuden dejando sus datos. Y finalmente, pues los papás que nos quieran compartir, ya para cerrar este espacio, ese mensaje o ese compromiso que sienten importante después de todo lo que escuchamos y de todas esas estrategias o ideas para fortalecer el vínculo, de pronto algún comentario que quieran compartir a través del chat, estamos atentos. También aprovecho para agradecerles mucho por este espacio, por compartir y participar en este taller. Todos estos espacios son valiosos y también nos ayudan a mantener esa comunicación con ustedes como papás. También estamos abiertos a tener más espacios como estos. Esperamos que podamos seguir encontrándonos para seguir hablando y también seguir aprendiendo de todas estas cosas importantes en el proceso de crianza y acompañamiento con nuestros hijos. Bueno, entonces nuevamente a todos un millón de gracias. Esto es apenas un comienzo para ir calentando motores. Es un año lleno de experiencias y también súper importante y bienvenidos que nos den como ideas de
talleres que les interesaría adicional, temáticas puntuales para grupos o niveles, o sea, tenemos unos talleres previstos que son ya organizados, pero aquí estamos abiertos a escucharlos y seguir trabajando en esta comunidad que es tan importante. Entonces, para todos un abrazo, Erlina, muchísimas gracias y a todos los presentes. Muchas Buen día gracias para por todos. aquí. Gracias Muchas a todos gracias. por sus mensajes. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buen día. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día para todos, hasta luego. Gracias. Muchas Mil gracias. gracias. Feliz día para todos. Que estén muy bien, muchas gracias.